concedes de congregarnos para aprender de tu palabra. Permite que podamos lograrlo. Sobre todo, ayúdanos a poder ponerla en práctica y en alguna forma poder influir en otras personas para que puedan llegar a conocerte. Bendice a nuestros hermanos que no están presentes, sé con ellos en sus actividades, con sus familias, sé también con nosotros. Guárdanos de los peligros y de las tentaciones del mundo. Te lo pedimos todo en el amor de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Un pasaje se tiene que ver a la luz de toda la Escritura. ¿A qué me refiero? A que no debe contradecir. Aunque sí. Que si yo leo un pasaje y si en un momento dado, Salmos capítulo 10, 15, el que sea, de alguna forma contradice algo escrito en Éxodo, en Levítico, en Número, o contradice algo, entonces pues de alguna forma ese pasaje tengo que volverlo a leer, o a lo mejor se tradujo mal. Entonces, porque Dios no se niega a sí mismo, Dios no se contradice a sí mismo. Entonces si dice no matarás, entonces es no matarás. Y lo vamos a ver. Hay algunos puntos que dicen, oye, ¿por qué? Clásico, ¿no? ¿Por qué si Dios dice no matarás? Entonces, ¿por qué Dios manda matar? Bueno, vamos a lo mismo. Si te vas a traducciones más antiguas no dice no matarás, dice no asesinarás. Un policía, un guardia de la ley, un soldado en batalla, un padre de familia que está resguardando a su familia, no asesina. La ley no lo considera un asesino. Si tú protegiendo a tu familia, en el proceso de guardar a tus hijos, alguien está atacando y tú defiendes tu familia y bueno, algo salió mal y la persona falleció, no te llaman asesino, no te procesan por asesino, no te llevan a la cárcel por asesino, ¿sí? Estás actuando en defensa propia. Entonces no eres un asesino. En algún momento se modificó y cambiaron el no asesinarás por el no matarás. Y entonces ahora el soldado se ve en esas situaciones que no, espérame. Si tú te vas a la Biblia y Dios te guía toda verdad, es no asesinarás. ¿Sí? No asesinarás. Entonces Dios nunca te pediría, nunca te va a condenar por algo que Él te está pidiendo que hagas. Dios me pide que guarde mi familia, Dios me pide que defienda al afligido, Dios me pida que saque la cara por el inocente, pero al mismo tiempo me pide que me apoque, que me achique. Entonces, no, se tiene que ver a la luz de toda la Escritura y se sostiene, no se contradice. Esa es una forma. De hecho, uno de los requisitos, no sé, los libros del Nuevo Testamento, para que entraran en el Nuevo Testamento, para que se valiera el Nuevo Testamento, tenían que citar algo del Antiguo Testamento. Era una de las reglas. O sea, era una regla. Oye, aquí está esta, porque hay muchos evangelios, ¿no? Tenemos 4 evangelios, pero hay otros evangelios. ¿Por qué los evangelios no están ahí? ¿Por qué los evangelios no se incluyeron ahí? Bueno, porque cuando se hicieron los concilios, en esos concilios se descubría que de alguna forma contradecían o iban contra algo, o especulaban, o inventaban, o algo, y no se sostenía. Entonces, ¿sabes qué? No. Es muy bonito, está bien padre, pero contradice. ¿Sí? O bueno, este pasaje, no sé, Pablo cita a Isaías, Jesús cita a Jeremías, o citan a David. Entonces, los utilizaban, pues se incluían. Esa era una de las condiciones o de las reglas que utilizaron para decir, ¿por qué este libro sí es inspirado por Dios y este no? Hace años surge el Evangelio perdido de Judas. Ah, qué bonito. ¿Y por qué ese Evangelio no se acepta? Bueno, porque es bonito, pero no es inspirado por Dios. Entonces, ¿cómo saber cuál era inspirado por Dios y cuál no era inspirado por Dios? El que no contradice, el que no se contradice a sí mismo, el que te conduce, a final de cuentas, te conduce a Dios. Todo lo que te conduzca a la obediencia a Dios, lo que te distraiga de Dios. Si un pasaje me distrae de Dios, me aleja de Dios, me distrae de la responsabilidad que Dios me ha puesto, bueno, ese no está allí. Entonces, algunas ideas que hemos permitido no están en la Biblia. Mucha gente dice, es que como la Biblia dice, pues no lo dice la Biblia, léelo y no lo dice. Ayúdate que yo te ayude. Sí, yo he oído mucha gente que dice, la Biblia no dice en ningún ni de, o sea, no lo dice, pero se le atribuye a la Biblia y no lo es. Entonces, ¿cómo podemos confiar y decir, oye, ¿qué traducción o qué es? Dios te guía toda verdad. El que anda buscando hacer la voluntad de Dios no se va a equivocar. O sea, Dios no va a permitir que se equivoque cuando eres genuino en tu búsqueda. Y si de pronto un pasaje así como que, oye, me inquieta, algo, bueno, compáralo. Hubo otras traducciones. Y yo por eso pedí avena cuando llegaba. Mateo capítulo 14. Vamos ahí que... Ya pude bajar la Biblia otra vez. Ya quedó. Ya quedó. Pedí ayuda, obviamente. Mateo capítulo 14. Sí.
hay una historia. En los evangelios hay algunas historias, en los evangelios hay algunas parábolas. Las parábolas eran una forma en la cual Jesús transmitió un mensaje. Esta no es una parábola, esta es una historia, es algo que sucede, no es una fábula. Algunos podrían decir que sí, pero es historia. ¿Sí? ¿Estamos ahí? 14, versículo. Capítulo 14, a partir del verso 13. ¿Sí? Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, lo siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús de una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráemelo acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra de Dios. Y quiero resaltar algo ahí, quiero resaltar algo que llama mucho mi atención. Dice la expresión en el verso, perdón por la luz, en el verso 19, y levantando los ojos al cielo, bendijo. Levantando los ojos al cielo, bendijo. Una oración que hace la diferencia. Una oración sencilla, una oración que no habla de truenos, que no habla de relámpagos, que no habla de terremotos, una oración que a algunos hasta pudiera parecer improvisada, pero no. Vamos de nuevo a la historia. Jesús se compadece de la gente está con él, lo rodean, hace la diferencia en ellos, tiene compasión de ellos. Hubo algunos que sanaron, hubo algunos que aprendieron, ahí están. Pero en algún momento surge una necesidad básica, una necesidad importante que tiene que ver con el comer, tiene que ver con una necesidad física. Surge el hambre y a lo mejor ellos mismos se dieron cuenta. Salieron buscando a Jesús y encontraron a Jesús, y tal vez no tenían provisión, tal vez alguno traía loncha, tal vez no, pero en algún momento lo cierto es que hay una necesidad de lo importante, y los discípulos descubren esa necesidad. Los discípulos descubren que ya se está haciendo de noche, los discípulos descubren que no hay suficiente comida, y van y se acercan a Jesús y le presentan una necesidad, pero en el ínter ellos llegan con una solución. Fíjate, se acercan a Jesús con una necesidad, pero se acercan a Jesús con una solución. No hay pan, mándalos. No hay alimento, mándalos a que busquen. No hay, pero que lo solucionen. Vaya, su solución fue que ellos buscaran una solución. Se acercan a Jesús, pero no se acercan a Jesús pidiéndole una respuesta. Se acercan a Jesús, Hijo de Dios, pero no pidiéndole una intervención. Y en todo caso se acercan a Jesús diciéndole qué es lo que tiene que hacer. Que es algo tan humano, que nos acercamos a Dios con una necesidad, pero ya nos acercamos: Señor, yo tengo esto y yo quiero que tú hagas esto. ¿Sí? Dice la Biblia que cuando pedimos bien, entonces recibimos, pero cuando pedimos mal, no recibimos. En Santiago. Eso dice la carta de Santiago. Pides y no recibes porque pides mal. Pero cuando pides y pides bien, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Todo aquel que pide recibe. Dices: bueno, ¿por qué la Biblia me dice todo aquel que pide recibe, pero también me dice que a veces no recibo? Bueno, espérame, todo aquel que pide bien recibe, y todo el que pide mal no recibe. Entonces llegan los discípulos con una necesidad, con una buena intención tal vez, pero diciéndole a Jesús qué es lo que tiene que hacer. Diles que vayan. Y Jesús, diles que se recuesten. Fíjate, hay algo ahí.
que vayan, que se recuesten, que vayan a buscar, que se recuesten. Los discípulos que accionen, que se accionen, que busquen solucionarlo con sus propios medios, que busquen solucionarlo con sus recursos, que busquen solucionarlo con su esfuerzo. Eso es lo que les están diciendo. Tiene que ver con el esfuerzo. Diles que vayan a las aldeas. Diles que vayan allá a las comunidades. Diles que vayan. Acciones. Y Jesús dice recostarse. Descansa. Espera. Pareciera el no hagas nada. No, no es no hagas nada, es ten confianza. Uno tiene que ver con tu esfuerzo, uno tiene que ver con tu mérito, uno tiene que ver con tus acciones, uno tiene que ver con tu uno tiene que ver, lo decíamos ahorita, con el ayúdate que yo te ayudaré. Diles que vayan. Entonces hay dos situaciones. Por un lado es, descubren la necesidad, bien hasta ahí, qué bueno que descubren la necesidad del entorno, qué bueno que descubren la necesidad de los que están cerca de ti, qué bueno. Pero, pues es que ya te acercaste con una solución humana. Una solución que tiene que ver con el esfuerzo. Y Jesús les dice que se recuesten. Disculpen, se los sirvo. Ahorita servimos, si quieres. Sí, que se recuesten. Sí, que se recuesten. El recostarse tiene que ver con confianza, tiene que ver con esperar en Dios, tiene que ver con la respuesta a tu necesidad va a llegar ahí a donde tú estás. ¿No es lo que hacemos nosotros con los hijos? ¿No es lo que hacemos? No es, esto es lo que necesitas, mira, aquí está. Tienen necesidad de zapatos, bueno, pues ahí búscale y dale. Habrá llegar una edad en la que tienen que hacerlo, pero hay un momento en el cual son nuestra responsabilidad. Y nosotros somos responsabilidad de Dios. Eso tiene que tener confianza. Entonces los discípulos es, mándalos. Y Jesús es, recuéstense. Y una vez que están ahí recostados, o sea, espérame, ahí vas a buscar la respuesta, ahí vas a buscar la solución, ahí vas a buscar a desgastarte. Porque eso es lo que va a pasar, es lo que hubiera pasado. Si ellos hacen lo que los discípulos hubieran querido, van, se cansan, se desgastan, les cuesta y se pierden de la intervención de Dios. Yo estoy seguro que entre todos 5,000 hubo ahí alguno que, y estoy especulando, sí, puedes decirme que estoy especulando, pero tuvo que haber habido algún desesperado en esos 5,000 que ese se adelantó, que ese se fue, que ese fue y le costó, que ese lo solucionó con sus medios. Pero hubo muchos otros. Pero diles que se recuesten. Diles que la respuesta a su necesidad va a llegar ahí donde están. Y luego le llevan los recursos que no son suficientes, humanamente hablando no son suficientes, 5 panes no son suficientes. Pero Jesús hace una oración. Y la oración hace la diferencia. Siempre lo hemos dicho, la oración hace la diferencia, la oración hace la diferencia, la oración hace la diferencia. Pero Dios rogando y con el mazo dando. Dios no dice eso. Es Dios rogando y Dios interviniendo. Sí, hay un área de nuestra vida que tiene que ver con el trabajo, hay un área de nuestra vida que tiene que ver con el esfuerzo, sí. Pero hay un área de nuestra vida que tiene que ver con el recuéstate. Hay un área de nuestra vida, hay cosas que tenemos que enfrentarlas con el haz oración y recuéstate. No me malinterpretes, quiero explicarme. No se trata de que enfrentes la dificultad acostado dormido. Por supuesto que no. Es enfrentar la dificultad con confianza. Que tu alma descanse, que tu espíritu descanse. ¿Sí? Tus esfuerzos nada le añaden, ¿no? No leí. La bendición de Jehová es la que enriquece. Tu esfuerzo no le añade nada. Bueno, aquí está, eso es, esa es la práctica. ¿Sí? Oye, no tienen, o sea, hay una necesidad, es que ocupo, es que necesito, es que, que vayan. Recuéstate, diles que se recuesten y vamos a hacer oración. Y eso es lo que ocurrió ahí. Se recuestan y tienes al Señor Jesús, dice ese verso 19, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Los discípulos los están mandando a las aldeas y Jesús los está mandando a recostarse en la hierba. Y tomando los 5 panes, y tomando lo que había, tomando lo limitado, tomando lo poco, humanamente hablando, levantó los ojos al cielo y bendijo. Y partió. Lo poco lo parte, lo poco lo comparte. Lo que no es suficiente,
pero en las manos de Dios se multiplican. ¿Sí? Y lo dio a los discípulos, y bueno, conoce la historia, ¿no? Y eclipsa, y llama la atención, y multiplica, y hay quien lo cree, y quien no lo cree. Pero en este momento quiero que el punto, pues, nos quedemos, sea la consecuencia de la bendición, la consecuencia de la oración, la confianza puesta en Dios. ¿Sí? Que enfrentemos el año, va empezando el año, todavía estamos, ¿sí? Inquietudes, y hay áreas de tu vida en la cual es, recuéstate. Te repito, no es acostarse y dejar que las cosas se solucionen. No, es poner toda tu confianza en Dios. Hacer oración. ¿Ya oraste por eso? ¿Ya oraste? Sí, ok, ya oraste. ¿Ahora qué? Ahora vete a la aldea. No me imagino eso, ¿no? Oye, tiene necesidad de pan. Ah, muy bien, vamos a hacer oración y luego los mandas a las aldeas. No. Ya oraste, ya hiciste lo que tenías que hacer. Ya pusiste tus recursos en las manos de Dios. Sí, ok. Ahora espera. Porque la bendición va a ser la diferencia. La oración a Dios va a ser la diferencia. Y ahí donde estaban, recostados, llegó el pan. Ahí donde estás, va a llegar lo importante. No sé si va a llegar el viaje exótico, no sé si va a llegar el autobús nuevo. Eso sí, no sé. No sé. A lo mejor eso sí hay que buscarlo en la... Pero sí sé que lo importante, que lo necesario, que lo sustancial, va a llegar ahí donde tú estás. Ahí va a llegar. ¿Sí? Va a llegar. Porque dice la Biblia que nada falta a los que le temen. Dice la Biblia que no tendremos falta de ningún bien. Eso enseña la palabra de Dios. Nada falta a los que le temen. Entonces, lo sobrenatural está ocurriendo. Yo no sé si la gente se daría cuenta. Yo no sé si las 5,000 personas se dieron cuenta que comieron de algo que fue resultado de la intervención de Dios. A lo mejor hubo quien despistado, ¿no? Que nada más llegó y comió y disfrutó y no se dio cuenta del milagro que estaba ocurriendo. Como pudiéramos no darnos cuenta del milagro que está ocurriendo en nuestra vida. Pero los milagros ocurren, los milagros ahí están. ¿Sí? A veces lo que no hay es la capacidad de reconocer la intervención de Dios. Esa factura que te cubrió, ese cliente que llegó, esa venta que se cerró, ese fuiste guardado y caerán a tu lado 1,000 y de 1,000 tuviste y a ti no llegó y el milagro sucedió. Pero en ocasiones no nos damos cuenta. ¿Cómo dice? Entre 5,000 personas, a lo mejor ni cuenta se dieron que Jesús oró. Imagínate, pon 5,000 personas. El que está atrás ni cuenta se dio de lo que estaba pasando, ni cuenta se dio. Pero no quiere decir que no haya sucedido. Dios está. Y la diferencia radicó en un Jesús que dijo: hay otra forma de hacer las cosas. Humanamente hablando hay un esfuerzo, pero hay otra forma de hacer las cosas. Vamos a bendecir lo que tenemos. Vamos a bendecir. Bendecir es consagrar, apartar, diferenciar. Vamos a santificar lo que tenemos. ¿Sí? Vamos a bendecir nuestra empresa. Vamos a bendecirla. Oh, y este trabajo, ¿qué? Eso es maldecir. Hablar mal de él es maldecir. Hablar mal de la ciudad es maldecir. Bendecir es decir bien. Maldecir es decir mal. Vamos a decir bien. Es que no estás viendo la realidad. No estás viendo que no completamos. No estás viendo que hay hambre. No estás viendo que tienen... Pero es que tú no estás viendo lo que Dios Jesús estaba viendo. ¿Sí? Vamos a bendecir. Porque la bendición trajo la respuesta a la necesidad hasta donde ellos estaban. Y levantando... Dice, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y comieron todos. Y se saciaron y hasta recogieron. ¿Sí? La bendición. La bendición, la oración en el momento de la crisis, la oración en el momento de necesidad y recostarse. Ya oré, ¿ahora qué hago? Esperar. Es que ya oré, ¿ahora dónde voy? Esperar y confiar en Dios. Le dijo el Señor Jesús: diles que se recuesten en la hierba. Que espiritualmente pudiéramos recostarnos, espiritualmente pudiéramos tener alivio y tener confianza de que Dios ahí está interviniendo. No te das cuenta, pero recuéstense. Me encanta, los discípulos, que vayan, que hagan. Y Jesús, que se recueste. Y Jesús interviene. Hacemos oración para esto y bendecimos los alimentos. Sí, quédanos, que dirijan esta oración, por favor. Gracias, buen Dios, por este día, Señor. Gracias, Padre Santo,
por la bendición, Señor, de la vida. Gracias, Padre Santo, por la bendición del clima, Señor. Que todas las estaciones son necesarias para nosotros y para esta tierra que tú has creado, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos regalas, Señor, con tu amor y tu generosidad un techo, Padre Santo. Nos regalas abrigo y provees, Señor, nuestras necesidades. Oramos ante ti en actitud de bendición, Señor, de agradecimiento, Padre Santo, por todo tu amor y toda tu misericordia para con nosotros. De la misma manera oramos a ti, Padre Santo, por todos aquellos que están en necesidad, Señor. Y que en la confianza que en ti tenemos, Señor, sabemos que tú conoces las necesidades de todos y cada uno de nosotros. Aún antes, Padre Santo, de que nosotros oremos a ti y te pidamos. Permite, Padre Santo, que nuestra oración, Señor, sea agradable a tus oídos, Señor. Y que podamos levantar la vista, Señor, hacia ti. Y que podamos orar conforme a tu voluntad, Señor. El día de hoy te damos las gracias por nuestro trabajo. Y te pedimos por todos aquellos que colaboran con nosotros y por sus familias, Señor. Que tú les proveas, Padre Santo, el fruto de su esfuerzo y de su trabajo y su dedicación, Señor, y que tú los bendigas. Te pedimos por todos y cada uno de los que aquí estamos y por nuestras familias, Señor, y te damos las gracias por tu protección, Señor, pero sobre todo, Señor, por tu amor para todos y cada uno de nosotros. Te pedimos también por todos aquellos que amamos, donde quiera que estén, Señor, que tu bendición esté con ellos. Gracias te damos, Señor, por los alimentos. Te damos las gracias por las manos que lo han preparado. Y pedimos, Señor, por todo aquel que no tiene, que tú le proveas, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, te damos las gracias. Amén. Amén.